¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones hemos hablado sobre el uso de la palabra imposible en el mundo de la ciencia. Efectivamente existen cosas imposibles, demostrablemente imposibles. Por ejemplo, en este momento, no importa cuántos recursos utilice usted, no importa cuánto dinero, cuánto talento, cuánta tecnología utilice usted, no hay forma de enviar de golpe a 400 personas al planeta Marte. No hay forma de hacerlo. Eso no significa que siempre vaya a ser imposible el enviar 400 personas a Marte. La lista de lo que es posible o imposible cambia con el tiempo. Es probable, muy probable, que existan algunas cosas que resulten siempre imposibles. Por ejemplo, viajar hacia atrás en el tiempo, a voluntad. El poder subirse a una máquina que nos pueda enviar a un momento específico del pasado y a un lugar específico del espacio. Pudiéramos regresar, por ejemplo, para ver cómo se formó la vida. Sería interesantísimo. Pero bueno, aunque algunas cosas se antoja que realmente van a ser siempre imposibles, como las máquinas del tiempo, por varios motivos, si usted le pregunta a un científico de veras cauto si considera que tal o cual tecnología es imposible, lo más probable es que responda que se vaya un poquito por las ramas, pues. Hemos hablado, por ejemplo, del caso de las naves que pueden moverse más rápido que la luz. Hemos hablado del trabajo pionero realizado en México. Ya hemos comentado algo de esto. ¿Se acuerda usted del doctor Alcubierre? Todavía es fantásticamente imposible desarrollar una nave que se mueva más rápido que la velocidad de la luz, pero cuando menos en el papel, en la teoría, lo que parecía ser un tema completamente cerrado ya no lo es. Y lo mismo está empezando a ocurrir desde hace algún tiempo con una de las ideas más extrañas que ha salido jamás de la mente de un científico, la idea de los agujeros de gusano. Cuando Einstein presentó la teoría general de la relatividad, mucha gente no la entendió, no porque la teoría desde el punto de vista físico sea incoherente. De hecho, los físicos que se tomaron la molestia de ver lo que decía Einstein en fórmulas, le creyeron inmediatamente. Lo que resultó difícil de asimilar para muchas personas eran los conceptos detrás de la teoría de la relatividad. Estamos acostumbrados a pensar que el espacio y el tiempo son elementos que sirven para determinar en dónde se encuentra la materia y que las cosas importantes del universo le ocurren a la materia. Si logramos entender en detalle todos los aspectos de la materia, de qué está hecha, cuáles son las reglas que gobiernan el comportamiento de sus partes, etc., con eso ya tenemos todo lo que necesitamos para entender a todo el universo. Y lo que Einstein demostró es que el entender las propiedades básicas del espacio y el tiempo es quizá más importante que el entender la naturaleza de la materia. En la actualidad, por ejemplo, cuando se estudia el origen del universo, se habla poco del origen de la materia porque sabemos que la materia como la conocemos comenzó a integrarse minutos después del Big Bang, minutos después del inicio del universo. Lo que sucedió en el momento de la creación del universo es que aparecieron el espacio y el tiempo, que son aún más fundamentales. En el caso de la mecánica cuántica, por ejemplo, la materia en cierto modo es una propiedad del espacio y del tiempo. Las fórmulas que describen al electrón describen una zona del espacio-tiempo, un campo que tiene una cierta serie de propiedades eléctricas, etcétera, etcétera, y como un factor, como una de las características de este volumen de espacio con cualidades especiales, existe una cierta probabilidad de encontrar cerca del centro una bolita dura que es el electrón, lo que llamamos nosotros electrón. Lo que describen las fórmulas de la mecánica cuántica no es a la partícula,
sino es a una zona del espacio-tiempo que tiene propiedades eléctricas muy peculiares. Y como una de esas propiedades, existe una bolita dura en algún punto cerca del centro. La teoría de la relatividad, entonces, es la primera teoría científica que le da importancia material a lo inmaterial, que comienza por describir las características de lo que por mucho tiempo consideramos intangible, el espacio y el tiempo, y a partir de allí deriva características que afectan a la materia tangible. La gravedad es una consecuencia de la distorsión de la naturaleza del espacio y el tiempo. Lo hemos comentado en otras ocasiones. ¿Qué significa que la gravedad sea una distorsión del espacio-tiempo? Bueno, significa, ya en términos prácticos, en términos de todos los días, que las leyes que describen el movimiento de un objeto son alteradas alrededor de cualquier gran concentración de energía. Lo que dice la teoría general de la relatividad es que alrededor, en el espacio tridimensional que rodea a una gran concentración de energía, existe una zona en la que el espacio y el tiempo están distorsionados. Como el movimiento de un objeto transcurre por el espacio y a lo largo del tiempo, una distorsión del espacio y el tiempo debe manifestarse como una alteración en el movimiento de los objetos. Y lo hemos comentado montones de veces. Yo tengo este ratón de computadora en la mano, lo sostengo en el aire. Si estuviera yo en una zona del espacio en donde no existe afectación para el espacio y el tiempo, al abrir la mano este ratón quedaría flotando en el aire, como sucede en el espacio profundo lejos del campo gravitatorio de un planeta. O como sucede en una nave espacial que está girando libremente alrededor de la Tierra. Esa nave se ha abandonado a la gravedad. Adentro de la nave, esto es una característica peculiar que inspiró a Einstein a desarrollar la teoría de la relatividad. Adentro de la nave existen condiciones idénticas a las que hay en una zona del espacio en donde no hay campo de gravedad. En el interior de la Estación Espacial Internacional, si usted suelta este ratón, el ratón se queda flotando. Si usted lo empuja, comienza a moverse en una dirección y se mantiene moviéndose en esa dirección a la misma velocidad hasta que algún fenómeno externo, por ejemplo la fricción del ratón con el aire de la estación espacial, acabe por robarle su energía de movimiento. Mientras no exista esta cosa que le robe energía de movimiento a este ratón se mueve siempre en la misma dirección y con la misma velocidad, es lo que decía Newton. Bueno, si yo hago lo mismo en la superficie terrestre, ya sabe lo que le pasa al ratón y no lo voy a soltar porque no tengo otro. Esto sucede porque está alterado el espacio y el tiempo cerca de la superficie terrestre. Sucede lo opuesto a lo que sucedería en el espacio normal. En el espacio normal yo suelto un objeto y el objeto se queda quieto. Para que se mueva yo tengo que darle energía en forma de energía de movimiento a un objeto para que éste se mueva. En el espacio alterado, si yo dejo un objeto libre sin ofrecerle ninguna fuerza que altere su comportamiento, ese objeto comienza a caer hacia el suelo. Para evitar que el ratón caiga hacia el suelo, yo tengo que darle energía de manera continua, sosteniéndolo. En el espacio normal doy energía y un objeto se mueve. En el espacio alterado doy una energía para que un objeto no se mueva. Hay algo raro en el espacio-tiempo, cerca de cualquier gran concentración de energía, y la materia es la forma más densa que existe de energía. Acuérdense la famosa fórmula E igual a mc al cuadrado. Lo que dice esa fórmula es que la materia es una forma super archirreconcentrada de energía. Lo hemos comentado también en otras ocasiones. Bueno, si el espacio puede distorsionarse, ¿qué pasa cuando esta distorsión es extrema? Originalmente, la idea de lo que podría suceder con una
superdistorsión del espacio-tiempo fue presentada hace ya bastante tiempo por el mismo Einstein en una serie de trabajos que publicó con varios investigadores. El más famoso de ellos fue Nathan Rosen, un estudiante de Einstein que luego fue un físico muy destacado. Lo que se propuso es, bueno, si el espacio-tiempo llega a distorsionarse lo suficiente, una distorsión en el espacio y en el tiempo podría acabar conectando a dos regiones muy distantes del espacio-tiempo entre sí. La metáfora ya la conoce usted, probablemente vio la película Interestelar. Cuando se encuentran los astronautas por primera vez con el agujero de gusano, uno de ellos le explica a otro cómo funcionan los agujeros de gusano. Una distorsión en el espacio-tiempo podría conectar a través de un túnel corto a dos regiones muy lejanas del espacio y del tiempo. La idea de crear agujeros de gusano la vienen manejando los expertos en la teoría general de la relatividad desde hace décadas. La primera presentación de esta idea, hecha por Einstein y Rosen, apareció en 1935, y de entonces para acá, varias generaciones de algunos de los físicos más brillantes de la historia han dedicado una buena parte de su tiempo a explorar lo que la teoría dice para ver si las fórmulas de la relatividad permiten la existencia de estos agujeros de gusano. ¿Cómo funcionaría un agujero de gusano? Pues tendría usted una zona tridimensional del espacio, como aparece de nuevo en la película Interestelar. Es una esfera. Si usted se mete dentro de esa esfera, en poco tiempo saldría en algún otro punto del espacio y del tiempo. Quizá en este universo, quizá en otro universo, si hay más de un universo. Un agujero de gusano podría en principio conectar universos diferentes. Esto, por cierto, hace complicado el asunto de viajar por un agujero de gusano. En las películas sale fácil. Usted se mete por un agujero de gusano y sale del otro lado del agujero de gusano en donde usted quiere, en donde a usted le conviene. La realidad es que nadie sabe si se pueden hacer o no agujeros de gusano. De eso trata esta cápsula. Pero si fuera posible crear agujeros de gusano, nadie se imagina, ni siquiera remotamente, cómo construir un agujero de gusano que nos lleve a un lugar específico del espacio y del tiempo. El meterse en un agujero de gusano podría ser una pésima noticia. Podría aparecer usted en medio del espacio intergaláctico, en el futuro distante del cosmos, dentro de 100,000 millones de años. Y a lo mejor se encuentra de pronto en una zona del espacio en donde la galaxia más cercana está a 12,000 millones de años luz de usted. Ese no sería un buen lugar para salir de un agujero de gusano. La otra posibilidad extrema es que se meta usted en un agujero de gusano y del otro lado salga en el centro de una supernova que está a punto de estallar. Nadie sabe cómo, primero, si los agujeros de gusano son posibles o no, y en el caso de que fueran posibles, nadie sabe cómo controlar el proceso de construcción. Pero bueno, lo que se está haciendo en este momento, a nivel bastante práctico, y lo están haciendo físicos, incluso ganadores del premio Nobel, es ver si la teoría general de la relatividad permite o no la creación de agujeros de gusano. Si la respuesta es que no, eso significa que la relatividad tiene un defecto. Porque según lo señalaron Einstein y Rosen, las fórmulas clásicas básicas de la relatividad predicen la existencia de agujeros de gusano. Si con lo que sabemos ahora de relatividad alguien encuentra por algún caminito que los agujeros de gusano son imposibles, significa que hay alguna inconsistencia en la relatividad, porque por un lado predice que sí se pueden hacer los agujeros de gusano y por otro lado predice que no. El corregir esa posible inconsistencia de la relatividad podría generar una nueva versión mejorada de la relatividad que pudiera empatar mejor con la mecánica cuántica. Y ya he platicado con usted lo que eso significa. La posibilidad de crear una teoría que describa a todas
las formas de materia y todas las formas de movimiento que existen en el universo con una sola fórmula. La famosa teoría superunificada. Una teoría así casi con seguridad va a exigir la existencia de aspectos de la realidad que escapan a nuestros sentidos, por ejemplo, la existencia de más dimensiones espaciales. Y con eso, muy probablemente, la existencia de otros universos. Bueno, entonces, uno de los muchos caminos para ir más allá de los límites de la física consiste en ponerse a trabajar con la teoría general de la relatividad, con la pura teoría, y ver si las matemáticas de la relatividad permiten o no la existencia de los agujeros de gusano en serio. Lo que se ha encontrado es que para poder explorar esa posibilidad es necesario invitar a la mecánica cuántica a la discusión. Se han hecho ya varias veces intentos teóricos por crear agujeros de gusano y se encuentran dos problemas importantes. Uno es el tamaño y otro es la fragilidad. Si usted, con las primeras fórmulas que pretenden describir la posibilidad de crear un agujero de gusano, también indican que cualquier pequeña perturbación gravitatoria que pueda sufrir ese agujero de gusano hace que se colapse. Tiene usted esta burbujita que es un agujero de gusano, que es a lo mejor gigantesca, y la gravedad que genera su propio cuerpo, el de usted, al tratar de cruzar por el agujero de gusano, hace que el agujero de gusano colapse. Y en lugar de entrar a un agujero de gusano que lo lleva a otro rincón del universo, acaba usted metido en el interior de un pozo negro. Y es usted destruido inmediatamente. Eso es lo que dice la teoría en la actualidad. Es decir, si usted trata de construir con las puras matemáticas de la relatividad un agujero de gusano, encuentra que estos agujeros de gusano se rompen con cualquier cosa. Son impracticables. Hasta una partícula de luz que entra en el agujero de gusano lo rompe. Y por otro lado, los únicos agujeros de gusano que son, aunque sea infinitesimalmente estables, son mucho más pequeños que el núcleo de un átomo. La relatividad por sí misma no permite la construcción de agujeros de gusano que pudieran tener el tamaño de un protozoario. Es más, ni siquiera el tamaño de una partícula viral. Y mire que un virus típico es tan pequeño que en el punto de una I caben, escuche usted lo que voy a decir, caben 100 millones de partículas virales, entre 100 y 200 millones de partículas virales según el virus que se trate. Hasta más en una de esas. Bueno, hay varios grupos de investigación que vienen trabajando con la idea de que, bueno, si lo que queremos es crear agujeros de gusano, necesitamos apelar no solamente a la teoría de la relatividad. Final de cuentas, los agujeros de gusano tendrían que estar integrados con algún tipo de material. Y la disciplina científica que describe la naturaleza básica de todos los materiales posibles es la mecánica cuántica. Entonces, algunos investigadores se han puesto a trabajar a ver si las matemáticas de la mecánica cuántica permiten la construcción de agujeros de gusano. Hay varios grupos que están trabajando en esto desde hace tiempo y a finales del 2017, dos investigadores de Harvard y uno del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton propusieron una idea muy curiosa. Estos investigadores son Ping Gao y Daniel Jafferis de la Universidad de Harvard y Aaron Wall, que estaba entonces en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, que es la última chamba que tuvo Einstein en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en donde hubo otras superluminarias. El vecino de puerta de Einstein fue un matemático que demostró que las matemáticas, si son completas, son inconsistentes. ¿Sabe usted de quién estoy hablando? Si sabe, pónganlo en los comentarios. Es un matemático cuyo nombre aparece junto con el de Bach y el de Mauritius Cornelius Escher, el gran artista plástico, en un libro excelente que hemos recomendado muchas veces en este y en otros espacios. A ver si se acuerdan del nombre de este matemático que era vecino de puerta de Einstein en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton. Bueno, la cosa es que estos investigadores encontraron
que cuando se utilizan ciertos conceptos de la mecánica cuántica, parece que la mecánica cuántica podría permitir la creación de agujeros de gusano más o menos estables. Uno de estos principios es el del famoso entrelazamiento cuántico. Es un fenómeno interesante predicho por las matemáticas básicas de la mecánica cuántica y que es deliciosamente inquietante. Es un fenómeno real. La realidad ya fue demostrada gracias al trabajo, a un trabajo muy peculiar. Hay un proceso que se llama la desigualdad de Bell, del que tenemos que platicar en otra ocasión, que demuestra la realidad de este fenómeno. Cuando tiene usted dos partículas que fueron creadas por el mismo fenómeno y ambas parten en direcciones opuestas, y cuando ya se encuentran a una distancia enorme una de otra, digamos de muchos años luz, lo que le hace usted a una de esas partículas afecta inmediata, de manera instantánea, a la otra partícula, como si estuvieran interconectadas por algo que va más allá del espacio y el tiempo. Cuando dos partículas tienen entrelazamiento cuántico, lo que le hace a usted a una partícula se lo hace usted a la otra sin tocar, no importa en dónde esté o cuándo esté. El entrelazamiento cuántico parece que es un fenómeno capaz de afectar a dos partículas, no importa cuánto espacio o cuánto tiempo haya transcurrido entre ellas. Hasta hace poco se pensaba que la única fuerza, la única característica de la naturaleza que es capaz de cruzar dimensiones del espacio y el tiempo es la gravedad. El entrelazamiento cuántico parece que también tiene esa característica. Y lo que encontraron estos investigadores es que si a la hora de diseñar matemáticamente un agujero de gusano consideran el fenómeno de entrelazamiento cuántico, se pueden crear agujeros de gusano estables. El problema es que los agujeros de gusano que se pueden construir con esta técnica son ultra diminutos, de nuevo mucho más pequeños que un virus. Pero parece que esos agujeros de gusano podrían ser estables. Lo que nos dicen esas matemáticas es: oye, tú ahorita tienes una descripción incompleta de la naturaleza, de la materia. Tienes la relatividad, que te dice muy bien cómo funciona la gravedad y cómo se mueven los objetos grandes por el espacio. Y tienes la mecánica cuántica, que es una disciplina que te describe a todas las demás fuerzas de la naturaleza que no sean la gravedad, y te describe cómo se mueven las cosas muy chiquititas, por ejemplo, electrones individuales. Las dos descripciones son correctas, pero son incompletas. Son dos partes que todavía no sabes cómo engranar para crear una super teoría que describe el movimiento de todas las cosas en cualquier circunstancia. Bueno, con estos pedacitos que tienes, puedes construir agujeros de gusano. Eso sugiere que cuando construyas una teoría del todo, una teoría física completa, que te describa de un solo trancazo lo que describen ahora por separado la relatividad y la mecánica cuántica, a lo mejor vas a encontrar las claves para construir agujeros de gusano estables y construirlos a voluntad, a lo mejor. Es una sugerencia. Entonces, lo que está sucediendo, en opinión de algunos expertos, es que, a pesar de lo incompleto de la física, existen sugerencias tenues de que los agujeros de gusano podrían ser construidos. ¡Ay, mamá! Sí, está muy interesante. Esto se ha reforzado gracias al trabajo de un físico muy brillante, un físico argentino, del que hemos hablado en otras ocasiones. Se llama Juan Maldacena. Juan Maldacena, del Instituto de Estudios Avanzados. Él va a encontrar algunas conferencias del doctor Maldacena en YouTube. Algunas de ellas son desde luego muy densas, pero hay por ahí un par que son de divulgación que son muy interesantes. Él, junto con Alexei Milejin de la Universidad de Princeton, en el 2013, mostraron que existe una posibilidad teórica de construir agujeros de gusano grandes por donde se podría meter una persona. Solo que, con el trabajo que ellos hicieron, se necesitaría primero que exista la famosa materia oscura, de la que hemos hablado en muchas ocasiones. Hay mucha evidencia de la existencia de un tipo de materia que no forma átomos, pero que genera gravedad.
muchísima evidencia, pero nadie ha podido observar una sola partícula de materia oscura, a pesar de los mejores esfuerzos en aceleradores de partículas y en otros ambientes. Y esto ya tiene inquietos a muchos físicos, porque a esa altura, según ellos, ya debería haber aparecido alguna evidencia directa de la materia oscura, y esa evidencia no aparece por ningún lado. Eso podría sugerir que la teoría de la materia oscura está equivocada, aunque la evidencia parezca muy fuerte. Pero bueno, si existe la materia oscura y se comporta de la manera en la que esperan el doctor Maldacena y el doctor Milegin, quizás se podrían construir agujeros de gusano navegables. Podría usted encontrar un agujero de gusano y meterse en él y salir, vaya usted a saber de dónde y vaya usted a saber cuándo. El problema es que la teoría, en este momento, la teoría de estos investigadores exige que la materia oscura tenga características que muy probablemente la materia oscura no tiene, si es que existe. Pero bueno, si usted le hubiera preguntado a los físicos antes de la existencia de Einstein la posibilidad de construir algo parecido a un agujero de gusano, lo habrían metido usted en un manicomio, por el solo hecho de hacer la pregunta. A partir de mediados de la década de los 30, con el trabajo de Einstein y Rosen, si le hace usted la misma pregunta a los físicos más avanzados, más conocedores, le habrían dicho, mira, no sé, todavía estamos por ver si la teoría de Einstein es correcta o no. De hecho, el hecho de que la teoría de Einstein haga una predicción como esta de la existencia de los agujeros de gusano sugiere que la teoría está equivocada. Es una predicción muy loca. Pasan los años y vemos cómo se van cumpliendo una por una y al centavo todas las predicciones de la relatividad, y entonces los físicos empiezan a decir, oye, sí, mira, los agujeros de gusano a lo mejor son imposibles por razones técnicas, pero teóricamente es probable que sí existan. Y ahora, gracias a estos y otros trabajos, por ejemplo, hay unos que sugieren que utilizando campos magnéticos de una manera creativa se podría estabilizar a un agujero de gusano una vez creado. Gracias a estos trabajos teóricos, de nuevo se abre la vaga posibilidad de hacer eventualmente realidad esta idea. Si alguna vez llegamos a construir agujeros de gusano, podríamos viajar libremente a través del espacio y el tiempo a donde queramos. Una tecnología así sería la forma más espectacular de confirmar una de las ideas que propuso Arthur C. Clarke en varias de sus novelas. En alguna ocasión él dijo, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Una tecnología que pudiera permitirnos viajar libremente por el espacio y el tiempo sería verdaderamente mágica. Y bueno, por el momento esa tecnología es imposible, pero el trabajo de estos investigadores está empezando a revelar en el lejano horizonte de lo que quizá es posible la idea de que los agujeros de gusano podrían alguna vez ser construidos por alguno de nuestros descendientes y que ese descendiente pudiera convertirse en el amo del espacio y el tiempo. Parece una nota de ciencia ficción. Ni siquiera parece que estamos hablando de física, ¿verdad? Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.